29 de enero, cerrando ya este mes. ¿Quién lo diría? Claro, como siempre nuestro querido Roberto Nicolini. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, Hola, oye Roberto. Roberto, harta cosa que ha pasado en el mundo de la animación con pérdidas bien importantes. El último que yo me quedé con la muerte de la voz de Topollillo, pero ha habido varios de doblaje internacional. Bueno, hace algún tiempo ya empezamos a reconocer y Terry, por suerte. el actor que hacía Terry. Exactamente, La visibilizar. cantante Susana Klein, que cantaba Candy. Gloria Rocha, que estaba en Dragon Ball. Andrés Turmes, de Candy Candy. De Candy Candy. Exacto. Alexis Ortega, el que dio la voz incluso a Tom Holland en los últimos Spider-Man. Y eso inevitablemente nos hace ponernos nostálgicos y acordarnos de nuestros bonitos animados. Tú que tenías un programa tan exitoso que nos marcó a tantas generaciones, ¿cuál era tu favorito? ¿O no veías los monos? Lejos, el Conde Conde Pátula, Pátula. lejos. De hecho, lo sigo viendo, lo sigo consumiendo. ¿Dónde? En YouTube, cada vez que suben algo, los ¿Ya? fanáticos me mandan, conseguí esto, conseguí lo otro. Íbamos en directo, nosotros con la época... ¡Igor! Igor. Íbamos de 6 de la tarde a casi 10 de la noche y yo me quedaba viendo. El único programa que veía que no me podían interrumpir era Pátula, que es una obra de teatro original con un texto inglés. Ahora, ¿por qué han fallecido? Porque los actores de doblaje son una especie muy especial dentro de los actores. No cualquiera hace doblaje. Entonces ocurrió que ahora acaba de fallecer también el señor, la voz mexicana del Topollillo, porque también hay una voz, Es verdad. también hay una voz argentina, el Topollillo, que fue el que vino a Chile cuando fue lo del Teatro Providencia, que significó, bueno, tristemente final, esa temporada brillante del Topollillo terminó con el asesinato del dueño del teatro, ¿no? El hijo del productor, o sea, el productor llegó a la casa diciendo, hoy que ganó plata, Julio Félix, y la tiene toda en el teatro, y el hijo, que se había salido de un grupo extremista, manejaba su propio asalto, fue y lo asesina, ¿no? Y el hermano de Raquel Uvilla, Pitico Uvilla, venía saliendo del teatro, y al tipo lo asesina un conocido. Y eso fue porque el Topollillo en Chile rompió. Y ahí vino, sí, el actor argentino retomando el tema, sacando la Crónica Roja, que fue al mismo tiempo que estaba falleciendo Gervasio. Mira. Fue en ese momento. Fueron dos muertes. De Julio Félix, del Teatro Providencia, marido de la gran Pitico Villa, que venían del Teatro Ópera, del Bim Bam Boom, y bueno, de Gervasio. Los actores de doblaje tienen una particularidad. Tienen que ser capaces de meterse en la identidad, en la corporalidad. Por eso que uno se imagina otro actor. Aparte que en Chile tenemos muy buenos doblajistas porque logran hablar neutro. Y es una muy buena plaza. Aquí se graba, se forma, está el profesor Alexis Quiroz con Janina Quiroz, que alguna vez los podríamos entrevistar, que nos digan qué condiciones hay que tener para ser actor doblajista. Exacto. Hay gente que en teatro es brillante y que en doblajista es brillante. Y ya también ocurren cosas extrañas. Yo hoy día les tengo un regalo. A ver, A ver. Sí, se van a sorprender. nos gustan los regalos. Sí, este es, para mi juicio, uno de los personajes más entrañables del doblaje chileno. Hola amigos de El Ciudadano de ADN. Este es un saludo para los participantes del programa, mi gran amiga y amiga personal, Sandra Ceballos, y también mis compadres, Cristian Arcos y Roberto Nicolini. Este es un saludo del gato Garfield para el programa El Ciudadano ADN. Qué lindo, Sandro Larena, es lo máximo. Sí, Sandro, hemos estado con Sandro. Sí, lo amamos, es lo máximo. Internacionalmente muy reconocido. Sí. Y además que en teatro es fantástico él. Es uno de los talentos de la época, es la generación que viene después de Andrés Pérez. Él, Sergio Schmidt, son actorazos, son gente de esa época que uno dice, la tele no dio el ancho para mostrar tanto talento. Como repitieron siempre los mismos, hay quedado un montón de gente fuera y que me apena que está egresando cada vez mucho más personas y no tienen todo espacio, ¿no? Incluso el teatro se está restringiendo. En el caso de Sandro, por ejemplo, llega a ser una figura internacional y es de los primeros que se acopla a esta idea de hacer los doblajes en Chile en lenguaje neutro. Sí. Que eso es bien difícil. Bueno, de hecho, la última película que se hizo de Garfield, Ahí él hace participa. como del Garfield Papá. El Garfield, claro. Lo llamaron para que fuera Sí, Garfield para que lo Papá. hiciera. Era muy reconocido. De hecho, en algún momento los autores decían que era la voz que se acercaba más a lo que ellos imaginaban como Garfield, el tono, digamos. A mí me tocó, me acuerdo, en una... No me recuerdo qué teleserie, yo era chico, no sé si era La Caldera al Diablo, ponte tú, que era como prohibido ver porque iba en las noches. En la noche. Que cambiaron la voz de uno de los protagonistas. Y uno siente como una estafa, ¿sí o Es no? terrible cuando cambian la sí. voz, Roberto. Es terrible cuando le cambiaban la voz a los personajes. Ni que hablar cuando te cambian al actor.
O a la No, claro, actriz. pero cuando uno, no sé, yo pensaba en los monos animados también, en los dibujos animados también. Cuando uno era chico te cambiaban la Sí. voz. era como- Ahora, en el caso de los actores, cuando pasan de joven, lo hace un intérprete después viejo, uno como que lo justifica más. Claro. Pues dice, ya entiende. se envejeció, ¿cierto? Pero Te cambia la voz. esos cambios que en un capítulo aparece una y Sí. al día siguiente aparece la otra actriz, es difícil la Como la conversión. Jurren del Sultán. Ah, ya. Súper afectado por el cambio. No. Súper afectado por el cambio. Yo creo que es como es un género aparte porque requiere mucha disciplina. Además, uno no amanece todos los días con la misma voz. No, claro. Hay que cuidarla mucho. Yo creo que Sandro es un ejemplo. Se cuida mucho. Alexis Quiroz, que es otro doblajista chileno que estoy pensando ahora. Hay tanta gente. La Loreto Araya. La Loreto Araya, bueno, ella tiene su escuela, ¿no? Y ojo, que eso es interesante para la gente que nos sintoniza. Cuando ve un curso de doblaje, que hay por lo menos 4 o 5 líneas distintas en Chile, y alguien dice alguna vez podría hacerlo, hágalo, entusiásmese, Siempre quería hacerlo. vaya, ¿por qué no? Hay que hacerlo, si el arte no tiene frontera. Yo creo que eso es súper bonito. Es lo mismo que me pasó algunas veces, a ver, no sé cómo decirlo, que yo creo que los corpóreos y las voces en off, espero que me pase a algunos doblajistas, les gusta mostrar su cara también. Y hay como una especie, no de decepción, pero es como romper el juego, ¿no? Claro. Yo recuerdo... Bueno, Chile es país de corpóreo, además, po. Claro, pero muchos que quieren sacarse el corpóreo y mostrar quiénes son, y a veces pasan show en vivo y es traumático. Sí, pues. Sí. Es que pasa que de pronto hay gente que en el fondo lo que quiere es ser famosa y parte por esas pegas porque a lo mejor son las de más fácil acceso, po. Entonces, pero claro, nos rompen a nosotros la magia, pues, o el objetivo del corpóreo. En teatro infantil, cuando vino el golpe, todas las piluchas de Valparaíso hicieron un plato único bailable. Pedro de la Barra les dice, ¿por qué no hacen teatro infantil? Porque sigue el toque de queda. Y le dice, no tenemos actores, pero aquí tiene uno. Y la vedette, señora, le decían, no, nosotros no somos actoras. Le decían, no, pero nunca se olvida. Le decía, pero ustedes apréndanse, ¿saben el cuento de la Caperucita, Pinocho? Bueno, yo traje con un Pinocho con harta pechuga, harto. Y yo hice de árbol, hice de puerta, Claro. hice de árbol número 4, ¿no es cierto? Y era muy divertido porque una función a que le grita, Pinocho, tenés teta, ¿qué te pasa, cabrón de mierda? Empezó la pelea con los confites forno. Y yo no podía caminar porque era árbol atado. No, porque dice que ya- No voy a salvar a nadie. Recibir la espuma. Pero yo creo que es bonito que se sepa que esto existe, que hay un oficio maravilloso, porque ser corpóreo tampoco es fácil. A mí yo me dicen, ¿por qué admiro tanto? Y no acepto cuando me han invitado a programas que llevan un fantasma falso, porque el actor que hacía el fantasma, Arnaldo Jiménez, piensa que está con una capa y tiene que emocionar con su kinesis, con Así su es, voz. así es. La cara es rígida. Él hace un tremendo trabajo. Guruguru tiene posibilidades de hablar. Ah, claro. Y de hecho hay diferencia entre los dos guruguros que han existido, ¿no es cierto? Uno ve distinto. Pero me pasa, y ahora UCB que resucitó Pipiripao, hicieron un Tongas, pero adentro de Tongas pusieron a otro que no es Tongas. Entonces la voz va por un lado y los movimientos, van por otro. Por eso que es tan importante que el actor de doblaje sea tan observador y esté pendiente. Claro. A mí me pasa también que me gustaban mucho los off, los matinales. Que lo Patito importante, claro, que ahí se amargó de que salió al aire, mostró Eco. su cara y yo lo conocí en Quilpué ya en sus finales, se casó con una quilpueína, un gallo increíble, pero tenía esta añoranza a la cámara, ¿no? Y si hubiera mantenido el secreto habría sido más rentable, yo creo, en su momento. Claro. Y está en su legítimo derecho. Ahora, hacer voz off es difícil. Me imagino, claro. Me imagino porque hay que además... estar atento, hay que seguir los Exacto. tiempos. La mejor off que yo tuve fue en Pipiripao, que teníamos Fernando González del Grupo Congreso, con un sintetizador, cuando éramos muy pobres, bueno, siempre fuimos pobres, pero era al inicio, ¿no? Entonces él estaba con el sinte en la transmisión. Entonces decía, hola amigos, ¿cómo están? Y decía, y tú Te sabes, traducía a robot. y se iba el teclado incorporando al oído. Es súper importante cuando uno está viendo un programa que vea el peso dramático que eso tiene. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Rojo? Sí, pues Rojo Fama contra Fama. Cuando entraba, llegó el O sea, momento. hoy día Cristian se acordó de Jaime Daño. Sí, Jaime. Hoy día ayer no me acuerdo. Sí, Jaime era buena parte del alma de todo. Va marcando la atención, ¿no es cierto? Sí, todo el rato, todo el rato. Va marcando un elemento dramático Además te va importante. marcando una recordación en el tiempo. Porque tú hoy día decías, llegó el momento, y todos decimos, Todos decimos, llegó sí. el momento. Y ya pasó, Yo creo que es pasó hace un súper rato ya, bonito, súper bonito esto que hablamos, porque la gente se empieza como a repensar en lo importante de la voz. Y la voz además no envejece. Por eso cuando uno dice, falleció tal actor, bueno, el caso del chico que hacía Topo y ella tenía un accidente, la había tenido el mexicano,
Gabriel, no me acuerdo el apellido, Pozo parece, a él le amputan una pierna y ahí empezaron sus problemas. El último... Gabriel Garzón. Gabriel Garzón. Y él es un caso muy sensible porque siendo joven era más voz de los Muppets. Su especialidad era ser actor de doblaje. Le gustaba más eso que salir en vivo, al revés de lo que uno puede pasar. Como que juega más con la voz, ¿no? Como que se sentía más actor. Y él ocurre un accidente, pierde su pierna y hay una lección de trabajo y dice, gracias a que hago doblaje puedo seguir trabajando dignamente, ¿no es cierto? Y no da pena. Claro. Y otro actor de doblaje le regala finalmente una prótesis, pero hay un testimonio de él que es digno de ver, de resiliencia, ¿no es cierto? Sí, es que yo admiro a la gente que se levanta contra todo y él dice la libertad del trabajo. Bueno, además la voz permite no envejecer. Yo me recuerdo haber estado en radioteatro en la compañía Reiner Sangüesa Castillo, en Minería de Viña, y conozco a la damita joven, y la señora pasaba a los 80 con una voz preciosa. Exacto. Pero preciosa. Y el galán, don Carlos Cucher Parra, murió como de 100. O sea, gente que fue muy longeva, lo digo en serio, lo de 100 años. Y tú decías, y hacían de jóvenes, porque la voz es un instrumento que se cuida, así como la gente anda cuidando la guitarra, la temperatura, no cerca las estufas, tú estás con guitarristas. Sí, pues. Son impresionantes los camarines, cómo está la temperatura, que no se vaya a humedecer, que se va a desafinar. Cuida más la guitarra que ellos mismos. Y con la voz pasa lo mismo. Yo creo que es una cuestión... alguien me contó lo impresionado que estaba porque le había tocado lo que yo siempre he contado en Facebook, que la Miriam Hernández no ensaya los pedacitos de las canciones, ensaya las canciones enteras. Entonces alguien le tocó estar en el muelle, un vecino, y me dice, oye, la señora hace el concierto entero antes y después tiene un profesor que la hace hacer ejercicio, vocaliza. O sea, si la Miriam Hernández con 50 años de carrera cuida la voz a ese nivel, imagina un actor de doblaje que gana preguntarle a Sandro Ladrena si puede carretear o no, porque ahí se pone la voz más grave. Exacto. Va bajando tonos. Bueno, a propósito del Puma, de hecho, que va a estar en el Festival de las Condes este fin de semana, me acuerdo que cuando estuvo en el MUE, nosotros uno está reporteando todo el día, entonces en el ratito salimos a comer, a almorzar algo para después empezar ya con el trabajo, y de repente empezamos a escucharlo cantar. Y nos paramos y dejamos todo tirado y salimos corriendo a ir a grabar la prueba de sonido y todo, y era un doble. Y cantaba tan parecido a él que también eso lo usan para las voces, bueno, algunos para la imagen. También alguna vez cuando entrevisté a Isabel Pantoja tuve que hacer antes la prueba con la hija, con la cámara, dónde iba a estar sentada, qué luz le iba a llegar, cuál iba a ser su ángulo, y después de que los hijos dejaron eso aprobado, entró la señora, se sentó y dio la entrevista. Ahora no viene la hija Chile porque se odian, hay una pelea pero viene salvaje. Pantoja. Viene Pantoja y cobró muchas lucas. Ahora, en el caso, pero los dobles de voz, doble voz también me tocó con Miguel Bosé, que estaba cubriendo para UCB, nos permiten ir al ensayo, nos sentamos, él se sienta y cuando vemos que empieza a cantar Miguel Bosé y le está sentado, uno dice, ¿qué es esto? Y es uno de sus músicos y canta exactamente igual, es impresionante. Sí. Y debe ser como un refuerzo, ¿no? Sí, también. Bueno, además, un seguro. Ustedes tienen refuerzos acá en la radio, ¿no? ¿De voz? Otra Sandra, otro Cristian, ¿no? Está difícil. Hagamos concurso. No, si usted habla como Sandra Ceballos, mande su WhatsApp. No, una buena pregunta. No, cada uno. Uy, Jaime Dabañino nos está escuchando y nos manda audio. Jaime, ¿cómo te voy a estar escuchando el audio? Pues Jaime, pero que dijo, llegó el momento. Oye, qué caño. Llegó el momento. Ahí está. Es grande. ¿Lo mandó? Sí, es que me mandó. No, él llamó el momento. No, se mandó un audio, pero él llegó el momento. Es que me asusto tirarlo al aire. No, pero eso es la espontaneidad. Da lo mismo. Podemos dañar la imagen del gran Lázalo nomás, sin censura. ¿A quién queremos como tanto? Dice la gente, sí, aparte qué honor que lo... que esté escuchando y mande el audio. Y que se le digan... Nos vamos a arriesgar, él es el responsable. Roberto Nicolini, un gran abrazo. Llegó el momento de Pipiripao. ¿Se alcanzó a escuchar? Sí, se escuchó. Aparte que los dabañinos son de Quilpué. Sí, pues. Ciudad, y además es muy gracioso. Nuestro Miguel Dabañino también es de aquí. Claro, son de Miguel, claro, la mamá. Pero es conductor de nuestro canto en ADN. Mira, la mamá de Miguel Dabañino, mira qué insólito, estaba emparentado con el tío Carlos Montenegro, que era como el tío de todo Quilpué, porque era como abogado y notario, y era el abogado como de todo Quilpué, entonces era un chiste, porque cuando de repente habían problema de partición,
me tocó con la señora que trabajaba en mi casa, bien Coyhaique, entonces las dos partes tenían el mismo abogado. Era como el abogado en su época. Cuando Señor uno creció. abogado. Y la señora Bañino estaba ahí trabajando con ellos porque eran parientes. Así que a Miguel lo tenemos en Quilpué. Qué bonito. Una de las grandes voces de la radiofonía nacional también. Don Oye, Miguel, entre lo tenemos. tanta Y saludos a Jaime oferta que hicieron los Ambos. estudiantes en práctica, me gustaría decir Sí. que estamos con teatro igual el fin de semana, que no crea que la gente se terminó el teatro. Es verdad. El viernes, Toc Toc en las tablas, y el sábado vamos a Vitacura con Toc Toc al Teatro Mori Vitacura. Ustedes acaban de dar un calendario increíble de festivales que existen. Eventos, carnavales, porque nos van a retar porque dijimos Festival de Arica. Carnaval de Arica. Dijimos que Pero no. qué lindo, pero qué lindo que la gente pueda salir, ir, Exacto. disfrutar, y sobre todo en este ratito que hicimos conciencia de los talentos como los doblajistas, que son esos talentos invisibles, los grandes locutores que han hecho historia, que van marcando y que de repente uno lo escucha, dice, ¡oh! Y nos acompañaron toda la vida. Así que gracias por eso, visibilización y reconocimiento también a los artistas. Roberto Nicolini, un placer. Muchas gracias.